Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 3. En esta clase el contenido a ver y relatar será la perspectiva, la proyección ortogonal y las líneas normalizadas. La perspectiva. La perspectiva. La perspectiva es la forma de representar objetos y situaciones tal como son vistos en la realidad. Esto de acuerdo con su posición, forma y tamaño. A través de la perspectiva, nosotros podemos tener una idea de las proporciones entre altura, ancho y largo de lo que se está representado. ¿Ya? Por darle un ejemplo, en este esquema, yo para trazar y realizar perspectiva siempre voy a tener una línea de horizonte referencial donde le voy a trazar una línea perpendicular que va a ser la origen de mi dibujo y líneas oblicuas, ¿ya? O inclinadas, que el ángulo va a depender del tipo de perspectiva que veremos más adelante. Este es un ejemplo de perspectiva en el dibujo, ¿ya? Tenemos técnica de dibujo para exteriores, para yo graficar lo que podríamos decir un croquis en perspectiva, en dibujos de interiores, ¿ya? Y, y los elementos que lo componen, líneas de horizonte, puntos de fuga, esto es más que nada para el tema más artístico, ¿ya? Pero lo que nos importa a nosotros son las siguientes. En dibujo técnico vamos a encontrar tres tipos de perspectivas, ¿ya? La primera es la perspectiva dimétrica. La perspectiva dimétrica se caracteriza por tener sus ejes dimétricos, que como ven señalado acá, están indicados en este esquema. Y en un trazo, para yo dibujarlas, mi línea de horizonte, tengo que trazar un ángulo de 7 grados y un ángulo de 42, lo que me va a dar y me va a entregar mi objeto desde una vista como el torso de la figura. La segunda perspectiva, que es la más relevante dentro del dibujo técnico, es la perspectiva isométrica. Se caracteriza por sus ejes isométricos de igual medida, 120, 120 y 120 grados, que yo para dibujarla trazo una línea de horizonte y trazo dos ángulos de igual medida a 30 grados. Y se podrán dar cuenta de que la forma, la, la perspectiva que me muestra del objeto es más completa en comparación a la dimétrica. Y la tercera perspectiva es la perspectiva inclinada u oblicua, ¿ya? Que se caracteriza por tener sus ejes principales. ¿Y qué característica tiene? Yo al trazar mi línea horizonte solo tengo que trazar un ángulo a 45 grados y generar mi perspectiva, que a diferencia de las otras dos mencionadas anteriormente, esta sí es como una cara frontal de mi objeto, ¿ya? Entonces también me muestro menos información de mi objeto. La perspectiva isométrica entonces es la más relevante y la primordial en dibujo técnico, la que me entrega mayor información. ¿Qué quiere decir isométrica? Iso igual y métrica medida, igual medida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mantiene las mismas medidas, proporciones de largo, ancho y altura del objeto. ¿Ya? Muestra el objeto como aparece a los ojos, pero no muestra su verdadera magnitud, ¿ya? Solo para que nosotros podamos representar y tener una visión completa del objeto, ya sea este objeto un proyecto, una figura, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de las perspectivas mencionadas. Perspectiva dimétrica. Fíjense, una línea de horizonte donde tracé un ángulo 42 grados y un ángulo a 7 grados y tengo mi figura. Perspectiva isométrica, mi línea de horizonte donde trazo dos ángulos iguales de 30 y 30 grados y tengo mi figura o objeto. Y la perspectiva oblicua inclinada, donde solo trazo mi línea de horizonte y mi ángulo 45 grados. Y si se dan cuenta,
en relación a la entrega de información, la más completa es mi perspectiva isométrica. Proyección ortogonal. Ya abordando el tema de la proyección ortogonal, nosotros vamos a entrar de lleno a lograr entender de dónde proviene una vista con sus distintos nombres, de ya sea un objeto hasta un proyecto de construcción, por darle un ejemplo. Entonces, ¿qué es la proyección ortogonal? Primero partamos definiendo proyección. ¿Y qué dice que la proyección? Es la transferencia de modelos del espacio hacia el plano, ¿ya? Y cuando yo lo hago de manera ortogonal, vendríamos a decir que es la proyección de una representación gráfica del modelo respetando su verdadera forma. Se va a ver ahora que la proyección ortogonal mantiene la verdadera forma del modelo. O sea, como definición gruesa, es la transferencia de modelos del espacio hacia el plano en forma perpendicular. ¿Ya? Eso es clave y no se les puede olvidar que la proyección ortogonal es la transferencia de modelos del espacio hacia el plano o en forma perpendicular. ¿Ya? Desde aquí viene uno decir que cualquier elemento con medida o algo lo vamos a traspasar al plano y lo vamos a tener como las dos funciones más importantes del dibujo técnico: registrar y comunicar. ¿Ya? Esta es la etapa donde a través de la proyección ortogonal yo hago la transferencia de, desde el espacio hacia el plano. Para realizar la proyección ortogonal son necesarios tres elementos que interactúan entre sí. El primero, que es la persona que analiza, interpreta, dibuja lo que ve, es el observador, o sea, nosotros. Yo, como persona, soy el observador. El segundo elemento interactual es el modelo, que vendría a ser el objeto, pieza o máquina por representar en los planos de proyección. ¿Ya? O sea, esta es la figura, el objeto, como lo dice muy bien su definición. Y el tercer elemento que interactúa es el plano de proyección, que es la superficie plana donde se proyecta el modelo. Ejemplos: la hoja de papel, el tablero de dibujo, la pizarra o la pantalla de la computadora. Entonces, en relación al modelo, el observador puede estar en tres posiciones de frente, desde arriba y desde el lado. Por ejemplo, el observador frente al modelo. ¿Ya? Después vamos a ver que cada una de estas vistas va a tener un nombre, ¿ya? Pero más adelante. Por ahora, ustedes tienen que entender que para la proyección ortogonal son necesarios estos tres elementos: el observador, nosotros, el modelo, la figura, y el plano de proyección, que es la hoja de papel. Imagina, tira la hoja de papel. Acá el observador al lado del modelo, ¿ven? Fíjense, está viendo otra vista de esta figura. Y el observador desde arriba y sobre el modelo. Acá al tiro uno podría decir que este correspondería a lo que nosotros denominamos planta, vista en planta. ¿Ya? O sea, también no se les puede ya ir aclarando y asociando, que son términos que vamos utilizando, pero que ustedes ya lo han visto muchas veces cuando dicen: ah, mira, es una vista en planta, es donde el observador está viendo el edificio sobre y desde arriba el modelo. Ah, mira, una vista frontal, es cuando el observador está viendo de frente mi modelo. Y cuando estoy viendo al lado, como de perfil, ¿ya? Fíjense, ahí está el detalle. Para demostrar cómo interactúan estos tres elementos necesarios en la proyección ortogonal, veamos los siguientes ejemplos. Primero, el observador, mi objeto, ¿ya? Y mi plano de proyección. Entonces, el observador o yo estoy viendo un modelo o un objeto, en este caso un punto, y este punto yo lo proyecto en mi plano de proyección. Y a esa línea que nosotros vamos a proyectar de manera perpendicular, porque recuerden, proyección ortogonal es la transferencia de un modelo o objeto
a un plano de manera perpendicular. Y esa línea que nosotros proyectamos imaginariamente es la línea de proyectante o línea de proyección. ¿Ya? Otro ejemplo, una recta de vértices A y B la vamos a proyectar de manera perpendicular en un plano de proyección. Y ahí la tenemos como resultado. El tercer ejemplo, un rectángulo de vértices A, B, C y D, que de igual manera el observador lo realiza esta transferencia de manera perpendicular en el plano de proyección. ¿Ya? Ahora bien, a continuación vamos a ver los distintos planos de proyección. En los planos de proyección, al igual que los tipos de recta, vertical, oblicua, inclinada u horizontal, también encontramos tres tipos de planos de proyección. ¿Ya? El primero vendrá a ser el plano de proyección vertical, el segundo el de proyección lateral y el tercero el de proyección horizontal. Al tiro yo les puedo decir que este va a ser el plano de proyección vertical, va a ser el de vista frontal, ¿ya? Como lo dice su, su denominación. El de proyección lateral vendría a ser el perfil o vista lateral. Y cuando me dicen, el plano de proyección horizontal, al tiro el de vista en planta. Eso ya tienen que ir asociándolo. El plano de proyección vertical, ¿ya? ¿Qué dice? Que se observa que solo fue proyectada la cara del dado que el observador está viendo de frente, ¿ya? Y que va marcada con un punto. En este caso, de mi modelo u objeto, el observador está logrando ver solo esta cara, que es su cara frontal, ¿ya? Y esa cara frontal yo hago la transferencia de manera perpendicular en mi plano de proyección vertical. Y como también lo dice acá, la cara del modelo proyectada en el plano vertical es la que el observador ve de frente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una primera vista en un plano de proyección vertical. El segundo, el plano de proyección lateral, se observa que solo fue proyectada en la cara del dado que el observador está viendo, de lado, ¿ya? O sea, en este caso la marcada con 3 puntos. Entonces la cara de 3 puntos del dado es la que yo estoy proyectando, transfiriendo a mi plano de proyección lateral. Entonces se dirá que cada cara del lado del modelo, perdón, está proyectado de acuerdo a las posiciones del observador y el plano de proyección en relación al modelo. Eso también no se les puede olvidar. Y por último, el plano de proyección horizontal, en donde se observa que solo fue proyectada la cara del dado en que el observador está viendo desde arriba, la marcada en este caso con 2 puntos. Ahí a nosotros al tiro deberíamos decir, cuando lo ves de arriba es una vista en planta, ¿ya? ¿Y en qué se vista esta planta? En un plano de proyección horizontal. ¿Ya? Entonces ya tenemos tres vistas que son relevantes en la realización y la proyección ortogonal. La vista frontal, o la vista frontal, mejor dicho, la vista lateral y la vista en planta. Comprendiendo el significado de proyección ortogonal, en donde interactúan estos tres elementos relevantes, observador, modelo y plano de proyección, nosotros estamos en condiciones de poder ver vistas ortogonales y proyectar, deducirlas. Y para esto vamos a ver los siguientes pasos de proyección de vistas ortogonales. Lo primero que voy a tener, aparte de yo como observador, es un volumen, un modelo, ¿ya? Que sería el objeto que quiero definir su vista. Cualquier volumen va a estar formado por varias superficies, ¿ya? O planos, que en este caso van a ser sus caras. Los voy a indicar acá. Ahí tengo muchas caras. ¿Ya? Todo esto son caras. También voy a tener vértices, ¿ya? Y aristas, que serían estas líneas que pueden apreciar a continuación. Entonces tengo que saber identificar esos elementos en un volumen o objeto que quiero definir su vista.
también importante cuando vamos a hacer en detalle, porque recuerden que lo que decía la perspectiva que me entregaba, en este caso perspectiva isométrica, me entregaba una relación o proporción de ancho, largo y alto con definición, ¿ya? Entonces yo tengo que saber, al igual que también los sólidos geométricos que vimos en la clase de geometría básica, entender que un volumen cuenta con tres dimensiones principales. Tiene un ancho, tiene una profundidad y tiene un alto, ¿ya? Eso también ustedes lo tienen que tener claro para la definición de estos modelos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo, a través de estas medidas, sacar y hacer mi proyección con dimensiones, con medidas. Que el caso de nosotros no va a ser así. Nosotros vamos a solo definir estos volúmenes, sus vistas, pero de manera gráfica, no con medidas. Para el que quiera hacerlo, queda abierta la puerta de poder realizarlo. El segundo punto que es relevante es el sistema de proyección. El sistema europeo ISOE es uno de los sistemas que vamos a utilizar para definir la proyección de estas vistas. En ella encontraremos las tres más relevantes y que nosotros vamos a llegar a definir en nuestras futuras clases, que vendrían a ser las siguientes: mi alzado, mi perfil o vista frontal, mi perfil izquierdo o vista lateral y mi planta o vista en planta. ¿Ya? Estas tres vistas son las que nosotros tenemos que tener como de mayor relevancia e importancia, porque con esa yo puedo tener una relación completa de mi proyecto. Y estas demás vienen a complementar mi sistema europeo, que es para la definición de las vistas. ¿Y qué definición tiene este sistema europeo? Que las vistas se sitúan al lado contrario desde donde se miran. O sea, si yo estoy viendo esta cara que nosotros le llamamos alzado, yo la voy a ver proyectada en mi plano de proyección vertical acá. Y al igual que mi perfil izquierdo, que es este, yo lo voy a ver proyectado en mi plano de proyección lateral acá. Y por último, mi vista en planta, que correspondería a esta cara, yo la voy a ver proyectada en mi plano de proyección horizontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, los tres planos que nosotros vimos son los tres planos que vamos a proyectar nuestro objeto y que serían, en concordancia, mi alzado o vista frontal, mi perfil izquierdo o vista lateral y mi planta superior. ¿Ya? Las demás que componen esta serían la planta inferior, que vendría a ser lo que veo acá yo debajo, mi perfil derecho y mi alzado posterior. El otro sistema utilizado es el sistema americano, conocido como ISO-A, en donde la única diferencia es que las vistas se sitúan en el mismo lado desde donde se miran. Como ya sabemos, fíjense en este detalle, en las tres vistas que le damos mayor importancia y vamos a deducir: en el alzado, en el perfil derecho y en mi planta inferior. ¿Qué pasó? Aquí hay un cambio. El alzado se sigue manteniendo tal cual era mi sistema anterior, que es el sistema europeo. ¿Ya? Yo lo voy a ver proyectado acá de la misma manera como lo veo. Pero la diferencia es que mi perfil derecho, ¿ya?, que va a ser este de acá, yo es el que veo en mi antiguo perfil izquierdo y lo aparece esta condición. Si se dan cuenta, una línea segmentada. ¿Por qué? Porque es la proyección de esta cara que yo estoy viendo, pero de manera proyectada acá. Al igual que la planta, ya no veo esta planta de proyección, ya no veo esta cara, sino que ahora veo la cara de abajo. Y esa cara es la que yo veo proyectada en mi planta inferior. Entonces, si se dan cuenta, complejiza un poco más la forma de determinar las vistas. Por eso, nosotros el sistema que vamos a utilizar va a ser el que voy a nombrar a continuación. Antes de nombrar el sistema que vamos a utilizar, en este caso ya se lo mencioné inicialmente, va a ser el sistema europeo,
acá les dejo las distintas diferencias del sistema diédrico conocidos como el ISO-E, sistema europeo, y el ISO-A, que es el sistema americano. Entonces, el mismo modelo, fíjense, la misma figura, donde tengo estas caras A en color verde, que sería mi alzado, ¿ya? Esta en amarillo también vendría a ser la proyección del alzado. El color azul, que vendría a ser la vista lateral o perfil izquierdo, y mi vista en planta o vista superior. Entonces, fíjense, la descomposición de esto es que yo cada vista del modelo lo veo configurado en un cubo. ¿Ya? Esas tienen que imaginárselo de esa forma. Así yo comprendo las vistas de un objeto, de un modelo. Y estas vistas, al decomponerlas, yo genero mis tres vistas más relevantes, que son las que yo le he dado y mencionado anteriormente. Mi vista de alzado o vista frontal, mi vista de perfil o lateral izquierdo y mi vista en planta, que es la vista superior. Y fíjense, en la B, ahí está, mi cara B, yo la veo proyectada acá. Mi cara A la veo proyectada de frente, que es la de color verde, y mi cara D, que es la de color azul. En cambio, el sistema ISO-A, el sistema americano, es todo al revés. Fíjense, yo veo el mismo alzado, no hay diferencia, pero mi perfil lateral ahora es el derecho y mi vista es la vista inferior, o sea, lo que veo abajo. Entonces, estas son las diferencias, esto se los dejo para que ustedes los tengan, pero el que nosotros vamos a utilizar va a ser el sistema ISO-E, el sistema europeo. El tercer punto para la deducción de vista es la representación de las vistas, que como bien dijimos, el sistema a utilizar va a ser el sistema europeo, el ISO-E, en donde sus tres vistas más relevantes van a ser su alzado, su perfil lateral y su vista en planta. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a lograr definir estas tres vistas. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. Para poder representar las vistas, nosotros lo que vamos a hacer al final es poner en práctica la proyección ortogonal, ¿ya? Cual fuera el sistema que nosotros eligiéramos, nosotros vamos a ser capaces de bosquejar, de escribir los modelos y representarlos mediante estas vistas, ¿ya? Que reúnen las características para su fabricación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia de esto, que yo entre mayor información entrego, entre más vistas tengo, es lo que entrego mayor información para la confección de este modelo. En este caso, nosotros, lo vuelvo a reiterar, el sistema que vamos a representar o a utilizar es el sistema europeo, el ISO-E, en donde las tres vistas más relevantes van a ser mi vista frontal, mi vista lateral izquierda y mi vista superior. Entonces, yo tengo claro que este es mi modelo y este modelo adquiere sus distintas vistas o nombres dependiendo de dónde yo lo veo. Si yo veo mi modelo desde frente, va a ser vista frontal, que va a estar definida en este esquema. Si veo mi vista superior, mi vista en planta, yo la voy a definir acá abajo y va a ser mi vista superior. Luego, mi vista lateral izquierda, que aquí la estoy mostrando, es lo que yo estoy viendo desde este perfil. Entonces va a ser mi vista lateral izquierda. Las otras tres vistas, si yo las quiero realizar, son de apoyo, ¿ya? Y van a recibir estos nombres. Si yo la veo desde acá abajo, va a ser mi vista inferior. Si yo la veo desde mi vista lateral parecida a la izquierda, pero en la contraria, la de la derecha, es lo que yo estoy viendo desde acá atrás. ¿Ya? Entonces me van a empezar a aparecer estos elementos que después vamos a definir qué tipo de líneas normalizadas ya empiezan a aparecer. Si se dan cuenta, una línea gruesa, continua y una línea segmentada o de trazos, que después yo se los voy a aclarar. Y por último, mi vista posterior, que es la vista trasera a la frontal, que vendría a ser la posterior. Estas van a ser las 6 vistas que yo voy a entregar como resultado de deducción de este modelo. Pero yo le voy a reiterar, las más importantes que yo lo vamos a hacer como curso va a ser la frontal, la lateral izquierda y la superior. Para esto, reciben nombres que ustedes ya los van a asociar después en un futuro cuando vean planos. ¿Y por qué van a ir ligados? Fíjense, partamos. Yo tengo mi modelo. La primera cara que veo es mi alzado o vista frontal, ¿ya? Que es la número 1. ¿Y qué dice? Vista frontal, principal o alzado. Puede adquirir esos nombres. Principalmente vista frontal o alzado. ¿Y cómo se obtiene? Mirando una pieza desde frente, ¿ya? Entonces,
Y yo siempre, en cualquier modelo que nosotros hagamos o algo, le van a indicar cuál es la vista frontal para nosotros definir ya qué sistema vamos a utilizar y qué es lo que vamos a estar viendo. La segunda vista que es relevante va a ser la vista superior o vista en planta, que va a corresponder a esta, la número 2. Entonces yo voy a ver mi objeto desde arriba y voy a ver estas caras. Y que dice que se obtiene mirando desde la pieza desde arriba y se dibuja debajo de la principal. ¿Ya? Entonces, aquí dibujamos la frontal, yo aquí voy a dibujar mi vista superior. Y la tercera que nosotros vamos a utilizar, vamos a definir o deducir es la vista lateral izquierda o el perfil izquierdo, que vendría a corresponder mi número 3 a esta. O sea que yo voy a ver esta cara. ¿Se dan cuenta? Ahí está proyectada. Y esa es la que se obtiene mirando la pieza del lado izquierdo y se dibuja a la derecha desde la principal. Entonces, la 1, la 2 y las 3 van a ser mis tres vistas relevantes. La otra vista, la vista o alzado posterior, que es la trasera de mi vista frontal, es la que se obtiene mirando la pieza por detrás de la principal, ¿ya? Al igual que la planta inferior, que es la número 5, vendría a ser la vista inferior vista desde mirando la pieza desde abajo, ¿ya? Y se dibuja arriba de este sistema de representación. Y la última vista correspondería a mi vista lateral derecha o perfil derecho, que vendría a ser esta, ¿ya? Y también se obtiene mirando la pieza desde el lado derecho, desde el lado derecho de la figura. Entonces les vuelvo a reiterar, las tres importantes van a ser el 1, el 2 y el 3, las que vamos a definir nosotros. ¿Y qué quieren estos nombres? Y como síntesis, aquí se los dejo, que es la denominación de estas vistas. Mi alzado, que es el punto A, nosotros vamos a llamar alzado o vista frontal. Mi vista superior o vista en planta va a ser esta. Y mi vista lateral o vista izquierda va a ser esta. Estas tres vistas, al menos en lo que vamos a hacer como ejercicio y resultado, vamos a tener que deducir. También va a estar la vista lateral que acompaña a este sistema de representación y donde yo entrego más detalle, va a ser mi vista lateral derecha o perfil derecho, que correspondería al D. Luego mi vista o planta inferior, que vendría a ser la letra E. Y la letra F, que va a ser mi alzado posterior o vista posterior. Y se dan cuenta, aquí que interactúa el observador, de donde lo observe, en color negro mi objeto o modelo, y en color azul los planos de proyección, donde vamos a encontrar el PB, que es mi plano de proyección vertical, el PH, que es mi plano de proyección horizontal, y el PP, que es mi plano de proyección lateral. Entonces todo lo que hemos visto ahora queda sintetizado. Y como veíamos en los tres elementos que interactúan aparecen las líneas proyectantes, que en este caso vienen ¿cómo se llama? A complementar y auxiliar para que nosotros podamos proyectar estas vistas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es descomponiendo este cubo y dejando sus tres vistas principales, su vista en planta, que sería esta, su vista alzado y su vista perfil izquierdo o vista lateral. Entonces, si yo quiero hacer las concordancias, estas líneas imaginarias vienen a ayudar al estudio teórico de la proyección ortogonal, ¿ya? E indica la relación entre las vistas del dibujo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo proyecto estas líneas y me va el resultado, mira, esa arista es la que corresponde de esa arista. Mira, esta línea también, y así sucesivamente. Entonces, estas líneas proyectantes son auxiliares y imaginarias que nos vienen a definir las dimensiones que tienen las distintas vistas para yo poder deducir las otras que acompañan a este sistema de representación. Por eso, acá en proyección ortogonal es claro que hay una cierta correspondencia a las vistas, sobre todo para poder definirlas. En nuestro caso, les quiero dejar también en claro que nosotros no vamos a hacerlo con medida, va a ser solamente gráfico, así como bosquejo. Pero sí les voy a pedir que tengan este orden, para que sea más fácil la comprensión y la lectura de deducción de vistas. ¿Por qué? Porque miren, si yo pongo de esta manera, represento mi vista frontal, mi vista en planta y mi vista lateral, fíjense, no hay concordancia de estas líneas auxiliares o proyectantes, ¿ya? No coinciden.
En cambio, entonces se me hace más complejo definirla. En cambio, si lo hago de esta manera, me va a ser todo concordante y va a ser más fácil para yo deducir las distintas vistas, porque si se dan cuenta, todo proviene desde acá. ¿Ya? O sea que hay una correspondencia obligada para definir las otras vistas. ¿Y aquí qué tengo? Mi vista alzado, mi vista en planta superior y mi vista lateral o perfil izquierdo. ¿Ya? Y todas estas tienen la misma característica. Si yo le hiciera con medida, me calzaría estas dimensiones. Pero no solo lo vuelvo a iterar, va a ser solo como bosquejo. ¿Ya? Por eso es relevante que estas tres vistas que vamos a obtener, ustedes tengan ya en referencia esta correspondencia de ubicación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer después les va a aparecer en detalle cómo vamos a tener que realizarlo. Y es aquí en los pasos para la deducción de las vistas, es donde se hace el paso a paso de cómo nosotros vamos a implementar esta deducción y el sistema europeo que vamos a utilizar. Entonces, partimos. Yo lo primero que tengo que hacer es observar mi objeto, o en este caso el modelo, y las características que tiene que tener un alto, una profundidad, un ancho. Pues nosotros ahora no vamos a meter con medidas, ¿ya? Solo va a ser de como referencia. Lo segundo que vendría a ser, como punto E, va a ser elaborar. Nosotros vamos a tener que elaborar, déjenme que me aparezca mi punto de proyección. Ahí está, vamos a tener que elaborar una base de dibujo para definir las tres vistas. Entonces, uno hace este trazo, una especie de cruz, en donde mi vista frontal lo vamos a ubicar en esta cara, mi vista lateral izquierda en esta cara y mi vista superior en esta cara. ¿Y para qué? Para que sea más fácil la definición de las distintas vistas, porque acá yo le estoy dando que este va a ser mi vista frontal o alzado. Entonces, vista frontal alzado va a tener que ir acá, esa va a tener que ir acá, esta va a tener que ir aquí y esta vista va a tener que ir acá. ¿Ya? Entonces, paso 1, observar el objeto, definir las caras que tiene. Y el segundo paso, elaborar esta base para dibujarla y que tengan cierta correspondencia, que era lo que veíamos anteriormente. Enseguida, teniendo ya mi base de trabajo y observado mi modelo, viene a dibujar la primera vista, que es la vista frontal. Y acá yo les dejo el ejemplo, fíjense. Como vista frontal, entonces, ¿qué vamos a tener? Mi cara número 1. Y mi cámara número 1 la empiezo a dibujar. Ahí está. Primer trazo. Arista 2.5. Arista 2.5. Arista 2.3. Arista 2.3. Arista 2.1. Arista 2.1. Arista de acá y la arista de acá. Y ahí cierro. Y ahí que tengo mi vista frontal en el plano de proyección, o en este caso en esta representación. Y estas líneas en color azul vendrían a ser estas mismas aristas, por la 2.4, la 2.2 y la 2.3, que es la proyección, porque yo al igual, si pongo de manera frontal este modelo, yo también voy a lograr ver o divisar estas aristas. ¿Ya? Entonces, ahí está mi primera vista frontal. Así yo la deduzco. La siguiente es definir, como ustedes ven acá, ya quedó definida la vista frontal, pero ahora lo que vamos a definir es mi vista lateral izquierda. Y aquí está señalada nuevamente mi arista 1.1, arista 1.1 o cara 1.1 que correspondería a esta, que es concordante con esta. Después, mi arista, la 2.5, parto la 2.5, 2.5. La 2.3, ahí está, 2.3. Después, fíjense, tiene esta línea inclinada. Ahí va. ¿Ya? Y la 2.2, la superior, 2.2, que correspondería a esa. Y la cierro con mi 2.4, que correspondería a esta cara. Entonces ya tengo mi cara principal hecha. Y como proyección también que me otorga esto, fíjense, tengo esta arista, o esta cara, perdón, que es la 1.2. Y ahí está mi cara 1.2. Que la componen la 2.3, la arista 2.3, la 2.1 y sería. Entonces ahí yo tengo mi otra vista lateral ya definida. Y fíjense, si yo empiezo a proyectar, voy a darlo con color rojo,
empiezo a proyectar estas líneas, son coincidentes, fíjense, esa línea me coincide con esa línea me coincide con ese punto, y así sucesivamente. Por eso es relevante que hayan concordancia. Ahora, como último paso, nos queda definir nuestra vista superior. Esta vista superior, al igual que las otras vistas, es lo que yo estoy observando, lo que el observador observa, ve desde arriba. ¿Qué vamos a tener? La cara 1.1, la cara 1.2, cara o arista, y esta cara o arista número 3, que se ve con esa inclinación. Por lo tanto, ya tengo definida mi vista frontal, mi vista izquierda, que nos falta definir la vista superior, ¿ya? O vista en planta superior. ¿Qué tenemos? Primera arista 1.1, si se dan cuenta, corresponde al ancho de nuestra figura, ¿ya? Que sería ese vértice, el 2.4, que ahí está marcado. Enseguida tiene una profundidad de 2, que correspondería a estos dos laterales, y lo cerramos con ese vértice, que corresponde a este de acá, ¿ya? Enseguida vamos a la otra lista, la 1.2. ¿De qué vértice se compone el 2.2? Del 2.5, ¿ya? De la 2.3, de la 2.2 y nuevamente la cerramos. Entonces tengo la arista 1.2. ¿Y qué es lo que también estoy viendo? Pero en este caso, en el modelo, lo vemos de manera inclinada, ¿ya? Esta arista que corresponde a la arista 3. Esa, usted la van a ver graficada en color azul, la arista 3, ¿ya? Que aunque esté inclinada, yo si lo veo de manera ortogonal, en proyección ortogonal, la voy a ver recta, ¿ya? Pero por eso en este caso se ve con una línea más fina, como que está diciendo que está más atrás o indicando que tiene menos relevancia, como lo son las aristas frontales o aristas principales, que serían la 1.1 y la 1.2, ¿ya? Pero la 3 yo igual la voy a ver de cierto modo ortogonal, ¿ya? No lo voy a ver con esa inclinación que nosotros vemos en el modelo. Entonces ahí ya le podemos decir que tenemos nuestras tres vistas. Y como les mencioné en las otras vistas anteriormente, si ustedes proyectaran, ¿ya? Por eso es relevante que sean concordantes las figuras que usted haga, las tres vistas. Si nosotros proyectáramos estas líneas de proyección con las otras vistas, vista frontal, vista lateral izquierda, se darían cuenta que concordan, son concordantes la definición de las vistas. Fíjense, ese vértice me coincide con el ancho de la figura. Esta línea de acá coincide con esa arista, particularmente de la 1.2, ¿ya? Que está más arriba y lo que estoy viendo en la vista. Por lo tanto, yo si hago las proyecciones, que esto es lo que se les voy a explicar un poco más adelante, yo puedo generar y deducir sin ningún problema mis otras vistas, ¿ya? Y por eso es relevante que sean concordantes y se dibujen en la misma posición en este diagrama. Resultado final, mi modelo con sus tres vistas principales, mi vista frontal, mi vista lateral izquierda y mi vista superior. Entonces, esto es lo que nosotros lo podríamos decir como la perspectiva isométrica. Y acá la proyección ortogonal con las tres vistas más relevantes como resultado final. Para terminar la clase, lo que vamos a ver ahora son las líneas normalizadas en su parte inicial, en su parte número 1. ¿Por qué? Porque en las vistas que nosotros estamos definiendo ya encontramos algunas de estos tipos de líneas. El propósito de trabajar con diversos tipos de líneas reside en la necesidad de hacer que el dibujo técnico sea lo más claro posible, ¿ya? Entonces la diferencia entre los tipos de líneas tiene que ser tan clara que no deje lugar a duda en su interpretación. Por eso hay distintos tipos de líneas, ¿ya? No todas las líneas que se trazan en dibujo técnico son del mismo espesor, es el otro punto relevante, que también lo vamos a ver más adelante. Además, algunas tienen diferencias de representación y aplicaciones, que va a ser como yo uso esta línea para estas cosas, este tipo de línea para estas otras cosas. Pero las principales que ya ustedes ya vieron en la deducción de vistas que estuvimos viendo son estas tres. La primera
la línea para contornos y aristas visibles, que nosotros también la denominamos como línea llena. ¿Y cómo se dibuja esta línea llena? Es una línea continua, que puede ser gruesa o puede ser fina, ¿ya? La segunda es la línea para contornos y aristas no visibles, que es lo que quiere decir las líneas como de proyección, las líneas de trazos. Y las vamos a dibujar líneas separadas con líneas. Entonces eso es lo que nosotros vemos, son las líneas de trazo. Y eso es lo que conocemos como línea de proyección. ¿Por qué? Porque son líneas que no vemos y que aparecieron en la definición de las vistas. Y la línea de eje de simetría, que ese ya lo conocemos también, que su nombre es línea compuesta. ¿Por qué? Porque tienen un trazo y un punto, un trazo y un punto. Esas son las tres líneas que hasta el día de hoy no han ido apareciendo en lo que hemos visto. Entonces, como síntesis y ejemplo, en la línea normalizada vamos a utilizar la línea para contorno y arista visible como línea continua, todos los contornos y aristas visibles de las vistas que nosotros estamos logrando ver. Cuando tengamos una arista no visible, vamos a utilizar esta línea de trazos. Que en este caso, fíjense, en esta planta inferior yo no estoy logrando ver esta línea, entonces en este caso los trazos son esta línea segmentada o de trazos. ¿Ya? Y ahí vamos a utilizar estos dos tipos de líneas. Porque la línea de eje simetría yo se la agrego, que la línea y la trazo y punto, porque esta es la línea de eje, ¿ya? Pero aquí en las vistas no aparece mucho, no se logra identificar, pero ya nosotros la conocemos y tenemos que ir familiarizándonos con esta línea. Que son las tres líneas en su parte 1 de líneas normalizadas. Con este último contenido, damos por finalizada esta clase número 3. En la siguiente clase, correspondiente a la clase número 4, el contenido que veremos y particularmente desarrollaremos es un repaso de esta clase número 3, y desarrollaremos nuestro primer ejercicio. Así que desde ya a reestudiar y repasar la materia para desarrollar un buen ejercicio número 1. Que estén muy bien. Saludos a todas y todos. Hasta luego. Chao, chao.